Ok, en esta primera parte pues vamos a reforzar algunos conceptos. Esta primera parte pues vamos a hablar un poquito de la evolución, pero desde un enfoque muy práctico. O sea, no voy a profundizar tanto en detalles, solamente quiero que conozcamos o que de pronto le demos una visual un poquito más práctica a cómo ha sido la evolución histórica de la calidad. A nuestro juicio la calidad ha tenido 4 grandes etapas, ¿de acuerdo? Y esas 4 grandes etapas se han visto reflejadas en la manera como las organizaciones han abordado el tema en el tiempo. ¿Listo? La primera gran etapa fue más o menos desde el año 1900 hasta el año 1925 aproximadamente. Es la etapa en la cual hablábamos acerca del tema control de calidad. El concepto de control de calidad desde los comienzos establecía que la calidad era determinada por la persona que hacía el producto, porque pues estábamos hablando de una época industrial en ese momento, y era el operario quien determinaba si el producto pasaba o no pasaba, razón por la cual se utilizaban inspectores para poder confirmar la conformidad del producto. A pesar de que estamos hablando de más de un siglo, todavía hay muchas empresas que siguen aplicando hoy el concepto de la inspección, y todavía nosotros nos encontramos con compañías que esperan colocar más inspectores y auditar más productos para poder garantizar que haya una mejor calidad en el producto que se le entrega al cliente. Un primer aspecto que me gustaría de reflexión con ustedes sería el siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Hasblady, tú fueras jugadora de fútbol y tú me lanzas a mí tiros a mí, ¿cierto? Que yo soy el arquero, y empiezas a lanzarme un tiro cada 10 segundos. ¿Será que te los puedo tapar? Pues no creo. Pues al principio puede ser probablemente que pero sí. Ya de tantos tan frecuentes puede ser que tenga cierto nivel de dificultad. Claro. Y si los dos después están lanzándome tiros al arco, ¿será que lo puedo seguir tapando igual? Creo que no, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si todos los que están en esta sala siguen lanzándome tiros al arco al tiempo? No se vuelve imposible. Imposible, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con este enfoque de la calidad. Cuando se colocan más inspectores al final de la cadena, lo que tiende a suceder es el mismo efecto de un arquero tratando de tapar múltiples tiros al arco. Por más inspecciones y por más planes de inspección y muestreo que se estructuren, lo que va a generar es más presión sobre la persona que está haciendo la verificación del producto. De hecho, ahí como tal no se desarrolla la calidad, ahí lo que se desarrolla es costo para la organización. Entonces, la calidad no se desarrolla al final de la cadena productiva, sino en todo lo que sucede detrás de ella. Razón por la cual en el año 1940-47 apareció, o más bien se popularizó, el concepto del ciclo Deming. De hecho, Deming no fue quien creó el famoso ciclo que tiene su nombre, sino fue creado por Walter Shewhart, más o menos en los años 1920, y él lo que empezó a decir es que la calidad se desarrollaba por todos los procesos que sucedían detrás. Entonces ahí empezamos a hablar de todo el concepto del aseguramiento de la calidad, y ahí se empezó a hablar de la planificación, de la implementación y de la evaluación. Pero para esa época todavía no se estaba mejorando continuamente el desempeño, sino que se enfocaba más es planear, ejecutar y verificar, ¿cierto? Ese esquema funcionó muy bien, pero lo que le faltaba era involucramiento gerencial, porque fue un modelo desarrollado principalmente desde Japón hacia Occidente y las culturas eran totalmente distintas. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de esa historia, pero el concepto es que cuando Edward Deming y Joseph Juran introdujeron los conceptos de calidad desde Japón, lo introdujeron pensando en que la filosofía podía revolucionar la industria norteamericana, y resulta que son dos culturas totalmente distintas. La cultura japonesa es totalmente distinta a la occidental, pero pues ese modelo empezó a interiorizarse. En esa época se empezó a hablar también de un concepto que era el Kaizen. Ustedes han escuchado hablar del Kaizen, ¿cierto? ¿Qué entienden por Kaizen? Mejoramiento continuo. ¿Orientado a qué? A los logros de los objetivos de la organización. Esa es la primera diferencia. Kaizen no se orientaba hacia la organización, se orientaba hacia la persona, a cómo la persona tomaba su decisión de emprender su propio camino de mejoramiento personal. Entonces, como en Occidente se empezó a orientar a procesos, a procedimientos, a métodos,
a la estructura rígida y no al ser humano, ahí fue donde empezó a presentarse la primera dificultad. Porque precisamente el tema en Oriente se orientaba era la persona. En Occidente se empezó a orientar a la estructura, al método, a la infraestructura, al proceso y demás. Entonces esa ruptura no funcionó muy bien. Bueno, para algunas organizaciones funcionó, no para todas. Y más adelante empezamos a hablar acerca de la gestión de calidad. De hecho, quien más popularizó el concepto de la gestión de calidad fue la Organización Internacional para la Estandarización, a través de las normas internacionales. ISO 9001, a través de sus diferentes momentos, 1994, 2000, 2008, han venido popularizando el concepto de la gestión de calidad. ¿Cuál creen ustedes que es la principal diferencia que ha tenido el aseguramiento con la gestión? ¿Qué creen ustedes que es lo que más marca la diferencia entre uno y otro? Precisamente lo que tú dijiste, el mejoramiento. El tema es que el mejoramiento, pues lo hemos visto muy orientado precisamente al tema de planear, hacer, verificar y actuar, y esa acción ha estado muy orientada hacia que la organización emprenda acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora continua. Y eso está muy bien. El problema está en que cuando la organización establece procedimientos y métodos para mejorar, pero las personas no emprenden ese propio proceso de mejoramiento del ser, empieza a complicarse la situación. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo personalmente lo he visto mucho. Hay muchas organizaciones que tienen procedimientos bastante bien estructurados para tomar acciones correctivas, pero las personas en sí mismas no tienen esos procedimientos para su vida personal. ¿Qué tiende a suceder? Que los hábitos no cambian, la cultura no cambia, y por lo tanto los sistemas de gestión, por más certificados que estén, tampoco tienden a tener resultados como se quisiera que se tuvieran, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que esa evolución ha sido 1900 a 930, 1930 hasta 1990 más o menos. Ya en los 90 se empezó a hablar de gestión de calidad, y luego con el desarrollo de la nueva norma ISO 9001 versión 2015 vino el tema de el enfoque hacia el contexto de la organización, hacia la estrategia, el enfoque basado en riesgos y demás. En la nueva versión de la norma, si ustedes lo han visto, hay unos aspectos que son supremamente determinantes. El primero de ellos es el enfoque del contexto de la organización, ¿cierto? El segundo de ellos es el contexto, o el enfoque más bien, del pensamiento basado en riesgos, ¿cierto? Y otro muy importante es el concepto de el integrar el conocimiento de la organización en el quehacer diario, y el cómo lograr que ese conocimiento sea la base para la mejora continua. Entonces, actualmente, el esquema de la norma ISO 9001 pues involucra aspectos que son bien importantes para el éxito sostenible de las organizaciones, y hacia allá es que vamos a orientar la conferencia del día de hoy. En la norma se define qué es característica y qué es requisito. Sin embargo, no dice en ninguna parte que el tema de las características y los requisitos está muy vinculado con las necesidades del mercado. O sea, la palabra mercado dentro de la norma no está definido. Sin embargo, cada día nos damos más cuenta de que si no entendemos el mercado, es muy difícil que el sistema de gestión pueda estar bien estructurado. Importantísimo, un aspecto clave que siempre les digo a las personas en mis conferencias sobre calidad es que antes de aprender de calidad hay que aprender sobre marketing. Porque resulta que marketing nos da las bases para orientar una visión de afuera hacia adentro. Calidad nos da una visión de adentro hacia afuera, que está muy bien. Pero si no entendemos qué sucede afuera y no vemos cómo integrar lo que sucede en el mercado hacia adentro, va a ser muy difícil que el sistema de gestión aporte resultados eficaces, ¿de acuerdo? Entonces, hay una diferencia bien importante en hablar de requisito y hablar de características. ¿Ustedes han escuchado hablar de la diferencia entre ventajas, beneficios y características? Y eso es súper importante tenerlo claro. Cuando hablamos de características se habla mucho de los rasgos diferenciadores de un producto, pero sucede que ese rasgo diferenciador, si no genera ventaja y beneficio al cliente y al mercado, no va a producir diferenciación, no va a generar beneficio para la organización al final. Las características simplemente distinguen un producto de otro, pero las ventajas y los beneficios lo que permite es que genere interés para el mercado. ¿Para cuál? Para el que sea el nicho de mercado objetivo. ¿Han escuchado ustedes hablar del concepto de nicho de mercado objetivo? ¿Qué es un nicho de mercado objetivo?
¿Este es el grupo de personas o a dónde va dirigido el producto que estás haciendo? Ok. Básicamente. Entonces, si para ese nicho de mercado objetivo las características no tienen valor, probablemente estemos montando un sistema de gestión que no aporte para la compañía. Y resulta que en muchas organizaciones se tiene sistema de gestión, pero no se entiende el mercado. Al no entender el mercado, podemos tener un sistema de gestión bastante robusto, pero que cuando lo ponemos a prueba frente al nicho del mercado objetivo, probablemente no genera el resultado que deseamos. Entonces, es muy importante, aparte de hacer encuestas de satisfacción, es súper importante identificar las necesidades reales, potenciales y las que no se han cubierto dentro de un nicho de mercado objetivo, porque ahí es de donde están las principales oportunidades para mejorar y para lograr que el sistema realmente aporte a la innovación y el crecimiento de la organización. Es más, yo me he dado cuenta que en muchos sistemas de gestión sucede que las compañías tienen indicadores de calidad de producto, pero no de qué tanto están logrando satisfacer la demanda del mercado y la necesidad del mercado. Es que hay una cosa bien diferente. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero yo me he dado cuenta de que en muchas organizaciones sucede esto. Las encuestas de percepción, que son supuestamente las que miden qué tanto estamos cumpliendo con las necesidades del cliente, se enfocan en esa cara. ¿Qué es esto? El mercado actual, que se compone de los clientes que estamos atendiendo actualmente, los clientes reales. Casi en ninguna parte, casi en ninguna organización que esté certificada veo yo que tengan en cuenta esta parte de aquí, que es el mercado potencial. ¿Cuál es el mercado potencial? El de los clientes que actualmente no me compran, pero que me podrían comprar, sino que hay alguna razón por la cual no lo hacen. ¿Listo? Y este es el más grande de todos. Es más, yo diría que esto es un poquito más chiquitico. Yo diría que esto es como así. Y todo esto que está acá es el de los no clientes. ¿Por qué son no clientes? Porque tal vez los productos o servicios que yo ofrezco no cumplen las expectativas de estos nichos de mercado, que tal vez o no los he visualizado o no los he detectado, o tal vez son necesidades insatisfechas que nadie dentro del sector las ha logrado detectar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde están las principales oportunidades de crecimiento y las principales oportunidades de generación de valor. Entonces, si bien es cierto, es importante entender al cliente actual, también es importante identificar qué me falta para poder suplir esas necesidades no satisfechas, porque ahí es donde el sistema de gestión de calidad empieza a generar valor desde el punto de vista gerencial. Gerencialmente, ¿qué es lo que interesa en la mayoría de las organizaciones? Resultados financieros, ¿no? Resultados hacia el mercado, hacia los clientes. Y si mi sistema de gestión no tiene la capacidad de visualizar esto, entonces estamos siendo miopes. O sea, tendríamos un sistema de gestión o tuerto o ciego. Y eso es delicado, porque un sistema de gestión que no ayuda a la organización a identificar hacia dónde orientarse estratégicamente, empieza a tener dificultades para la organización. Y es donde la gerencia empieza a verlo más como un gasto y no como una inversión. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces es bien importante comenzar desde afuera hacia adentro. Y eso es, más allá del requisito de calidad, entender cuáles son las necesidades no satisfechas, no cubiertas, que tal vez el sistema de gestión no está teniendo en cuenta. Complementar a lo que estamos mencionando en esta gráfica de aquí. Lo primero es identificar los clientes y sus necesidades. La identificación de clientes y sus necesidades, por lo general las compañías lo hacen a través de charlar con el cliente actual y preguntarle qué desea, o a través de investigaciones de mercado. Cualquiera de esas metodologías está muy bien. El punto es que por lo general lo que yo hago versus lo que el mercado desea, por lo general presenta una brecha. Hay casos donde esas brechas yo las puedo cerrar, hay casos donde no las puedo cerrar. ¿De qué creen ustedes que dependa la capacidad para poder cerrar esas brechas? De conocer o investigar el mercado. Ok, listo. Yo investigué el mercado y me di cuenta de que hay una brecha que yo no he cerrado, o que no está cerrada en general dentro del mercado. ¿Qué creen ustedes que determine la capacidad para poder cerrar esa brecha? Hay una cosa que se llaman capacidades distintivas y
promesa de valor diferencial. Estos conceptos no los menciona la norma en ninguna parte, ¿de acuerdo? Pero sí que son importantes tenerlos claros. ¿Alguna vez han escuchado hablar de qué son las capacidades distintivas? ¿No? ¿O las promesas de valor diferencial? Cuando hablamos de capacidades distintivas es esa habilidad que como organización he logrado desarrollar a tal punto que me diferencia del resto. ¿Listo? Las promesas de valor diferencial es como yo tomo esa capacidad y se la pongo al servicio al cliente, ya sea un cliente real o un cliente potencial. Cuando yo puedo desarrollar una capacidad y la coloco al servicio de un cliente en un nicho de mercado específico, ahí es donde logro cerrar esa brecha entre las necesidades actuales o potenciales y lo que yo puedo llegar a hacer para satisfacerlas. Entonces ese también es otro punto súper importante que es necesario aprender a identificar, a determinar antes siquiera de empezar a desarrollar un sistema de gestión de calidad. Entonces, para poder hacer esto hay una herramienta muy interesante. Esa herramienta se llama modelo Canvas. No lo vamos a ver en esta conferencia, pero sí es importante que ustedes la revisen porque es una metodología que ayuda a identificar cuál es mi nicho de mercado objetivo, determinar cuáles son las necesidades que yo debería satisfacer en ese nicho de mercado objetivo y luego establecer una propuesta de valor diferencial. Y luego, al haber establecido esa propuesta de valor diferencial, ahí sí determino cuáles son los procesos que voy a desarrollar para poderla materializar. Y luego establecer los aliados, establecer los contactos, los proveedores que puedo requerir para poder garantizar que esa propuesta de valor pueda llevarse a cabo. Y luego, ahí sí, organizar la parte financiera, fuentes de ingresos, estructura de costos y los márgenes de rentabilidad. De pronto aquí estamos hablando un poquito más allá de la norma 9001, porque es que es necesario hoy día sincronizar la norma con lo que estratégicamente la organización desea. Si eso yo no lo tengo claro, entro con una desventaja impresionante para poder implementar un sistema de gestión en la organización donde me encuentro. Entonces, de aquí lo que les estoy diciendo es, listo, vamos a identificar necesidades, determinar requisitos y expectativas. Para poder establecer especificaciones del producto o servicio, yo tengo que tener claro esto, en qué voy a ser diferente. Si no, terminará siendo un producto más de la gran cantidad del montón que existe en el mercado. Yo me he dado cuenta en las auditorías que muchas compañías cuando establecen los requisitos del producto o servicio, lo hacen precisamente como técnicamente se habla, ¿no? Se establece a través de fichas técnicas, por ejemplo. Pero yo como sé que esa ficha técnica me va a generar un producto que produzca una diferenciación. Eso no va a ser posible a menos de que la compañía se haya sentado a analizar este punto. Y esto es un tema estratégico, señoras y señores. Es un tema que hay que determinar previo siquiera a empezar a trabajar en un sistema de gestión con los requisitos de las normas. ¿Listo? La recomendación que les quiero dar aquí en este punto es, antes de mirar la norma, miren y entiendan el mercado. Y antes de mirar la norma, entiendan cuál es su posición competitiva frente al mercado. Porque esa es la base. Vuelvo y digo, primero entendemos qué sucede de afuera hacia adentro y luego establecemos qué vamos a hacer de adentro hacia afuera. Lo que hacemos de adentro hacia afuera es lo que establecemos para el sistema de gestión, pero para ello requerimos de entender el contexto del negocio. Ok, ahora viene un siguiente punto que es comprender un poco más a fondo el tema de la gestión basada en procesos. ¿Quién de ustedes me puede decir, por favor, qué entiende por gestión basada en procesos? Son las tareas que se hacen de acuerdo con las actividades de algún servicio, por ejemplo. Las tareas que se hacen con base en algún servicio, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de gestión basada en procesos, en esencia es la capacidad que tiene una organización para correlacionar las diferentes funciones o áreas de forma que se sincronicen. ¿Cómo logramos mejorar el grado de sincronía, el grado de sinergia entre las diferentes personas y áreas dentro de una organización? El tema de la sinergia es un elemento importantísimo. No podemos hablar de gestión basada en procesos si no hay sinergia. Y no podemos hablar de sinergia si no hay una mejor comunicación entre procesos y sobre todo entre las personas.
Las definiciones que ustedes ven acá de proveedor, proceso, producto y cliente son las que ustedes continuamente ven dentro de la norma. El punto es que más allá de las definiciones hay que pensar en cómo podemos fortalecer la comunicación entre las entradas y salidas de cada proceso para generar una mejor sincronía y para poder lograr mejores resultados al final de la cadena de valor. Ahora yo les pregunto, ¿qué entendemos por sinergia? Interacción, muy bien. ¿Qué más puede ser sinergia? Engranaje, perfecto. ¿Qué otra palabra podría definir sinergia? El trabajo en equipo es una excelente manera de observarlo. Bueno, el trabajo en equipo es un resultado, de hecho. Es el resultado de un conjunto de personas que logran sincronizarse mentalmente y emocionalmente en unos objetivos comunes porque tienen valores comunes. El tema es que cuando no hay esa capacidad de sincronía, no podemos hablar ni de trabajo en equipo, no podemos hablar de comunicación asertiva ni nada de eso. Entonces hay que pensar en de qué manera logramos generar esa unidad de propósito. Y la respuesta se da es a través de la cultura y a través de los valores. Entonces cuando vamos a trabajar procesos, siquiera antes de empezar en este punto hay que trabajar en cultura y hay que trabajar en valores. Cultura y valores es un tema que de pronto en la norma no se toca muy a fondo, la verdad. Apenas lo menciona por allá en el numeral de contexto, el numeral inicial, por allá como una nota. Pero el punto es que cuando vamos a garantizar que el sistema funcione bien, la gente tiene que funcionar bien como equipo. Y para que se funcione bien como equipo, la gente tiene que tener valores comunes. ¿De acuerdo? Es como el ejemplo de, va uno por fuera del país y ese día juega la selección Colombia. Entonces ese día uno se coloca la camiseta amarilla y cruzando la calle se encuentra a otra persona que también tiene la camiseta amarilla, pero no nos conocemos. ¿Qué creen ustedes que sucede? Algo va a suceder, al menos uno lo llama o lo saluda, algo sucede, pero no pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay algún tipo de conexión. Cuando se logra esa conexión es mucho más fácil generar sinergia. Si no hay conexión, difícil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de una empresa hay dos procesos en donde la gente no se conecta correctamente? Hay fallas, hay errores de comunicación, ¿cierto? Hay problemas entre diferentes personas. Eso genera después incumplimientos, no conformidades, reprocesos, sobrecostos, pérdidas y una cantidad de problemas, ¿cierto? Entonces, para poder garantizar que una organización funcione por procesos, hay que pensar en cómo mejoramos la capacidad de conexión. Y la capacidad de conexión se da entre la gente. Claro, los sistemas de apoyo, la tecnología va a aportar, pero la gente es al final quien se conecta para lograr sinergia. Entonces, hay otra pregunta que de ahí sale, ¿no? Y es, ¿qué tan bueno nos consideramos generando conexión? A veces no es tan sencillo, ¿cierto? Porque significa tratar de llegar a acuerdos con las demás personas. Y en muchos casos eso se complica si cada quien tiene un punto de vista diferente sobre la misma situación. Entonces, esa capacidad de generar sinergia es clave para que los procesos funcionen bien. Miren, yo me he dado cuenta en muchas compañías, mapas de procesos, caracterizaciones, flujogramas, procedimientos, documentalmente todo definido de una manera muy interesante. Pero cuando se trata de generar interacción entre las personas, ahí es donde se complican las cosas. Podemos tener los procedimientos muy bien documentados, los estándares muy bien definidos en el papel, pero si no hay conexión entre la gente, el sistema no fluye. Así de sencillo, no fluye. Entonces, es más importante, a mi juicio, lograr sinergia y conexión entre las personas que tener el procedimiento dibujado en un papel. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Por qué lo digo? Porque es que en muchas empresas cuando uno pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo han incorporado la gestión basada en procesos? ¿Cuál es la primera respuesta que le dan a uno? No, tenemos nuestro mapa de procesos, tenemos nuestras caracterizaciones, tenemos nuestros procedimientos, y mira aquí el flujograma, muy bonito. ¿Y usted cómo se conecta con la persona de compras? Esa pregunta casi nadie la hace en auditoría. Casi ningún auditor pregunta qué tan buena es su relación con la persona de diseño. Y resulta que la relación termina siendo el 80% de una buena comunicación con la persona de esa otra área, que va a determinar la fluidez entre los dos procesos, menos que la caracterización.
Entonces es bien importante pensarlo en términos de personas y conexiones que en términos de mapas y dibujos. Claro, eso ayuda, no digo que no, pero definitivamente cuando se trata de lograr resultados, el mapa de procesos sirve para poco. La conexión entre las personas sirve mucho más. Dime. Perdón, una pregunta, no sé si todavía se usa, pero de ahí la importancia en que se haga una reunión antes de establecer el sistema de gestión de la calidad en una compañía, ¿sí? Sí, claro, Hablarles una a y ellos, muchas. Exacto, hablarles Muchas. a ellos para tratar de minimizar la resistencia al cambio, Claro, algo así. sí. Y el tema de la resistencia al cambio se trabaja es desarrollando cultura. Si hablamos de los pasos previos a la implementación de un sistema, paso 1, entienda el mercado. Paso 2, entienda la organización y su cultura. Esos dos pasos hay que darlos antes de pensar en implementar un sistema de gestión. ¿Listo? Ok, ahora, hay otro aspecto bien importante a tener presente cuando hablamos de este concepto del enfoque por procesos. Cuando hablamos de las variables críticas de los procesos, yo creo que ustedes han escuchado hablar en algunas ocasiones acerca del concepto de las 8 M's. Las 8 M's es un acrónimo en inglés que se refiere a las variables que inciden en el comportamiento de un proceso o en el desempeño de la organización. Entonces ahí está, por sus acrónimos en inglés, la gerencia, management, la mano de obra, manpower, los métodos, methods, las mediciones, measurements, la maquinaria, o bueno, hoy día se denomina más es infraestructura, ¿cierto? Por machines, y así sucesivamente. Esas 8 variables de alguna manera influyen en algunos casos más que en otros, ¿de acuerdo? A veces funciona o es más crítico para algunos procesos el tema de la infraestructura que en otros, sobre todo los procesos que son determinados por el equipo. O a veces es determinado por la disponibilidad de la materia prima, ¿de acuerdo? O a veces es afectado por el ambiente que se utiliza para la operación de ese proceso. Todo eso está perfecto. Aquí el punto importante es lograr primero identificar cuáles de esas variables afectan el comportamiento del proceso y del producto, primero, y segundo, determinar cuáles son los prioritarios y ejercer control focalizado hacia esos prioritarios. Yo, ¿cómo sé cuáles de esas variables son más críticas para mi organización? ¿Cómo creen ustedes que uno puede determinar cuáles son los que sean más críticos o menos críticos para la compañía? Dependiendo del servicio que se brinda. Bueno, el producto o el servicio es un determinante, estamos de acuerdo. Las condiciones de contexto también es otro determinante. Pero acá es donde empezamos a involucrar el concepto de la gestión basada en riesgos. ¿Listo? Los riesgos de qué puede afectar positiva o negativamente más el resultado deseado para ese proceso determina también cuál es la variable que se debe controlar de forma más exhaustiva. Cuando hablamos del concepto de riesgo, que por ahí adelante lo vamos a involucrar un poco, por definición en la norma se dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los resultados. ¿Qué genera incertidumbre? Estas variables. Estas variables, cuando se controlan bien, regular o mal, aportan más o menos a la variación que genera un proceso y por lo tanto el resultado de un producto. Por lo tanto, cuando vamos a lograr controlar mejor nuestros procesos, necesariamente tenemos que identificar cuáles son los que generan mayor grado de riesgo para el mismo, para que a partir de allí podamos efectuar un control mucho más focalizado. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a sincronizar aquellas metodologías que deseamos utilizar para manejar los riesgos con las metodologías para controlar los procesos. Porque es determinante para garantizar que ese producto sea el que deseamos, el que cumpla el requisito y la expectativa y demás, pues hay que garantizar que estas variables estén bajo control. Entonces aquí viene también otra pregunta: ¿yo cómo sé que una variable está bajo control o fuera de control dentro de un proceso? Cuando no me da los resultados que deseo. Ok, esa es una forma directa de saber. O sea, si yo analizo el proceso y el resultado que me genera no es conforme con un estándar, ahí es donde tengo un indicio de que está fallando. Pero también hay otra manera para saberlo, y es a través del uso de información estadística. O sea, los indicadores. Indicadores es uno de los elementos que se utilizan para recopilar información estadística. O sea, no reduzcamos a que los indicadores lo son todo en cuanto a información, es apenas una metodología. La información estadística
es la que nos permite determinar a través de una serie de metodologías cuando un proceso está controlado y cuando un proceso está por fuera de control. Hay muchas metodologías para hacerlo, no las voy a mencionar en detalle, pero por ejemplo, por hablar brevemente de un diagrama de correlación y de un diagrama de control estadístico, podríamos empezar a identificar cuando un proceso está presentando variaciones más allá de lo normal, para emprender controles focalizados. Entonces, este es otro aspecto súper importante para poder focalizar o mejorar el desempeño de un sistema de gestión. Si esto no lo sabemos, es importante profundizar en ello. ¿Listo? Ahorita cuando hablábamos acerca de las interacciones, cada proceso debería aplicar su famoso ciclo PHBA, ¿cierto? ¿Por dónde comenzamos normalmente la aplicación del ciclo PHBA? Por el planeado, ¿de acuerdo? La planeación, ¿de dónde nace? Cuando el proceso es inmaduro, cuando todavía no tiene estándares bien estructurados. ¿De la gerencia? Bueno, la gerencia define directrices, lineamientos, en fin, de ahí salen objetivos, políticas, estrategias y demás, y a partir de ahí se empieza a planificar. Perfecto. Pero si el proceso es maduro, ¿de dónde debería nacer la planificación? De verificación. Exacto, de los resultados estadísticos. Los resultados estadísticos son los que nos deberían dar la información necesaria para poder saber en qué focalizar el siguiente ciclo de gestión. Y eso es lo que muchas veces no sucede en las organizaciones. Claro, las organizaciones tienen muchos objetivos, tienen metas, tienen valoraciones de riesgos, eso está perfecto, pero cuando se ha cerrado el ciclo, la información a veces no se analiza de forma suficiente y por lo tanto, en el siguiente periodo de gestión, estamos tomando decisiones sin basarnos en evidencia de manera suficiente. Entonces, es bien importante recolectar la información y transformarla en conocimiento, porque ese conocimiento es el que nos va a permitir que esa planificación funcione de una forma mucho más focalizada, ¿de acuerdo? Ahora, ahí sí, ¿qué metodologías utilizamos para llegar acá? Pues no solamente los indicadores. Hoy día se está hablando mucho de los sistemas de información gerencial, se está hablando mucho de dashboard, se está hablando mucho de ERP. La tecnología debería aportar en que esto se logre. O sea, hacer esto con información manual cuando tenemos un sistema de gestión bastante robusto es casi que imposible. Ahí es donde tenemos que empezar a involucrar el tema de tecnología, el tema de los ERPs y los indicadores, automatizarlos y las bases de datos automatizarlas para que nos dé información en tiempo real en un periodo mucho más corto para que podamos focalizar mucho más la planificación. ¿Listo? Entonces, en ese punto es bien importante integrar el área de tecnología. Hay muchas empresas en donde esa parte de tecnología como que está separada, ¿cierto? Como que no hay interacción entre esos puntos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar acerca de los mapas estratégicos? ¿Qué es un mapa estratégico? ¿Dónde están los objetivos de la organización en la estrategia? Balance, Sí. normalmente es de donde sale. De ahí sale un balance scorecard, es el resultado del mapa estratégico. Exactamente, un balance. ¿Y qué es lo que está en la base del mapa estratégico? Los objetivos y las estrategias de la organización. Bueno, los Bueno, objetivos, normalmente desde ahí comienza, ¿no? Pero si miramos un mapa estratégico, los mapas estratégicos por lo general, hablando de organizaciones con ánimo de lucro, por lo general parten de la parte, arrancan o comienzan de la parte financiera, después se despliegan a los aspectos de mercado. O sea, esto es lo que estábamos hablando hace un momento, entender el mercado y entender los resultados financieros deseados. Después se va al tema de las variables de los procesos. Y para que estos procesos funcionen correctamente, por aquí detrás hay una cosa que se llama desarrollo organizacional. Dentro de este desarrollo organizacional hay un área que se llama capital de información. El capital de la información surge cuando utilizamos la tecnología y cuando utilizamos el conocimiento para poder tomar mejores decisiones, para que esto fluya hacia arriba, ¿sí? Entonces, si no tenemos un buen sistema de información gerencial que nos apoye tecnológicamente, pues va a tocar ir manualmente, ¿no? Y manualmente nos demoramos más, ¿sí? Entonces ahí es bueno considerar algún sistema de información. No hablo de software, ¿no? Hablo de cómo utilizamos los datos para generar valor.
Y eso se puede hacer con un Excel o se puede hacer con un ERP, depende. El punto es dejar de utilizar los registros solamente para archivarlos en la Z y utilizarlos para generar información que produzca valor, que es totalmente diferente. ¿Listo? Dentro de la estructura de la familia ISO 9000, ustedes saben que tenemos la 9000 que tiene los fundamentos y el vocabulario, tenemos la 9001 que es la que trae los requisitos para el sistema de gestión de calidad, y esta norma, yo no sé quién de ustedes la ha mirado, la ISO 9004 versión 2018, ¿alguien de ustedes la ha visto? ¿No? Bueno, esta norma es supremamente importante. Casi ninguna empresa certificada se sienta a analizar esa norma, y resulta que es la norma que nos da directrices para mejorar el desempeño del sistema de gestión con el fin de alcanzar éxito sostenible. En esa norma se habla de algunos temas bien interesantes, como por ejemplo, nos habla del contexto de la organización, que es un tema que también acuña la norma ISO 9001. Nos habla de la identidad de la organización. La identidad tiene mucho que ver con el tema cultura, valores y creencias. Nos habla también acerca del tema liderazgo, que recientemente incorporó la norma 9001 en 2015, pero ya venía en la 9004 desde el año 2009. O sea, es un tema que ya desde esa época se venían empezando a incorporar. La gestión de los procesos, que esa ya desde hace muchos años está en la norma 9001. La gestión de los recursos, aquí en la parte de gestión de los recursos hay mucha más profundización, porque se trabaja mucho las personas, y no desde el punto de vista de competencia técnica como estamos acostumbrados a verlo en la 9001-2015, sino que lo aborda también desde el enfoque de las habilidades humanas, desde las habilidades blandas, que es otro aspecto que es súper importante fortalecer, que le da mucho más valor al tema del liderazgo. También habla acerca de los mecanismos de análisis y evaluación del desempeño en las organizaciones para poder crecer, aprender, innovar y producir crecimiento. ¿Sí? Entonces, esta norma es recomendadísima para que la miren, porque cuando una empresa ya tiene un sistema de gestión de calidad certificado por la norma 9001, una buena idea es empezar a analizar y efectuar un ejercicio de correlación entre qué directrices y sugerencias da esta norma y qué tengo en mi organización. Hacer una autoevaluación, la norma lo llama como autoevaluación, o en algunas compañías también se trabaja el tema del benchmarking, ¿de acuerdo? La referenciación contra el mejor en un sector, para poder identificar qué aspectos me faltan para poder desarrollar características de una empresa de clase mundial. Bueno, empresas de clase mundial es un concepto que viene desde hace muchos años, pero que el punto es, cuando una empresa es de clase mundial es porque debe desarrollar las mejores prácticas en cierta área particular. En esta norma se dan algunos de esos lineamientos que son considerados como de clase mundial. Entonces es muy importante analizarla cuando la empresa o la organización o la entidad ya cuenta con un sistema de gestión funcional. Cuando digo maduro es que se cumplen los requisitos y adicionalmente, bueno, no necesariamente tiene que ser certificado, pero que se cumplan los requisitos como hábito común y normal dentro de la compañía, y adicionalmente se ha desarrollado cultura. O sea, ¿cómo sabemos que un sistema de gestión es maduro? Cuando el sistema funciona, haya o no haya un responsable de calidad. Porque cada quien tiene en su chip mental lo pertinente a funciones de calidad o funciones de gestión a nivel general. ¿Sí? Entonces ahí es cuando decimos que un sistema de gestión es maduro, cuando no se requiere la figura de una persona de calidad o de HSE. ¿Listo? Para ese tipo de empresas es que se recomienda mirar esta norma. Sin embargo, así no se haya visto desde un enfoque completo, con todos los requisitos o los lineamientos que da, también es bueno empezar a mirar algunos punticos, o sea, ir mejorando en algunos punticos clave. Como por ejemplo, el tema del contexto y la identidad, como ya son requisitos, valdría la pena revisar más en detalle qué tiene la norma frente a esos aspectos. Y el tema liderazgo, como también ya es un requisito, pues valdría la pena empezar a mirar qué le podríamos incorporar al sistema para que pueda generar mayor valor hacia la organización y hacia sus diferentes grupos de interés. ¿Sí? Entonces es un buen esquema como para efectuar esa comparativa. En la norma 9001, estos 5 aspectos de mejoramiento a mí me llaman mucho la atención, porque nos habla de otra forma de orientar la mejora continua. Es decir, en la mayoría de organizaciones, ¿qué sucede? Cuando se implementa un sistema de gestión
que lo primero que se hace es estandarizar. Entonces, casi siempre lo que se hace es empezar a escribir procedimientos, hacer documentos para poder alcanzar conformidad documental frente a los requisitos de las normas. ¿El objetivo de la organización es estandarizar? ¿O cuál creen ustedes que sea el objetivo de la organización? Lograr calidad, Lograr calidad, ok. Rentabilidad. Cumplimiento de objetivos. eficiencia. Por ahí, realmente los resultados son los que determinan lo que la compañía quiere lograr. Los resultados de desempeño. Es lo que define lo que una organización debe alcanzar. La mayoría de las empresas lo hace a través de definir una visión, definir un propósito, establecer objetivos y metas y empezar a trabajar para alcanzarlos. Está bien. El punto es que no necesariamente los resultados se alcanzan a través de la estandarización. Es más, en la nueva versión de la norma, miren todo lo que nos muestra que puede suceder que genere esos resultados eficazmente. Puede que yo empiece a estandarizar, está bien. O puede suceder que yo empiece a efectuar correcciones sobre el funcionamiento de un proceso para alcanzar conformidad. O puede suceder cosas totalmente distintas, que haya una reorganización, que haya un cambio de estructura, una reestructuración, que haya toda una innovación totalmente disruptiva, que cambie la forma de hacer el negocio, ¿cierto? O que simplemente la empresa desaparezca aquí y se vaya para otro lugar, en otro país. Eso puede pasar, ¿sí o no? Entonces, el concepto preconcebido que tenemos de que calidad es primero hacer documentos y luego implementar estándares, no necesariamente es así. Depende de cuál es el resultado que yo quiero lograr y depende de cuáles son las alternativas que tengo para alcanzar ese resultado de la forma más rápida y a menor costo y al menor riesgo. Entonces, no siempre el estandarizar significa lograr mejores resultados. Entonces, eso es romper un paradigma muy fuerte que se da en muchos de los proyectos de implementación. ¿Cómo comienzan los proyectos de implementación casi siempre? Documentando. ¿Y qué hay que documentar? No, pues documéntelo todo. ¿Y qué tal que estemos estandarizando el error? No lo sabemos hasta que no clarifiquemos cuál es el resultado que se desee, a quién le va a aportar valor y cuáles son las diferentes opciones que tengo para llegar a ese resultado. Entonces, esto implica tener una visión muchísimo más amplia que solamente lo que dicen los requisitos de las normas. Cuando vamos a lograr un resultado, ahorita hablábamos del concepto de los procesos, de los riesgos. ¿Se acuerdan lo que les dije acerca de qué es un riesgo? Se entiende Sobre los resultados que yo quiero lograr. Ahí es donde la norma aborda el concepto de riesgo desde el punto de vista de que es cualquier situación, circunstancia o evento que puede generar un impacto benéfico o adverso sobre los resultados que persigue la compañía. ¿Depende de qué? Depende de cómo yo decida verlo. ¿Listo? Es más, ni siquiera depende de las metodologías de gestión de riesgos que existen y que ya están estandarizadas. ¿Cuál es la metodología de gestión de riesgos que más se utiliza en las compañías? 31.000. Exacto. Ahora, la 31.000 nos da un abordaje en un gran porcentaje técnico, pero sucede que el tema de los riesgos es un tema también conductual, es un tema humano. Es más, cuando usted mira la introducción de la norma ISO 31000, dice que es una norma desarrollada para las personas, para que las personas aprendamos a tomar mejores decisiones. Entonces, antes de pensar en una metodología de gestión de riesgos, debemos empezar a ver cómo nosotros analizamos y evaluamos los riesgos desde nuestros propios miedos. Y eso no lo dice la norma, pero sucede que el riesgo está íntimamente ligado a los miedos que nosotros tenemos en nuestro interior. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te ofrecieran una oportunidad de inversión de 100 millones de pesos y tú no sabes cuál es el retorno probable? No me arriesgo. No te arriesgas, pero no lo haces no tanto porque no tengas el porcentaje de inversión y de retorno, sino porque tienes miedo a que puedas perder el dinero. ¿Sí? Entonces, el miedo es lo que más determina la percepción que tenemos sobre los riesgos, y en los procesos sucede así todo el tiempo. La metodología de valoración de riesgos puede estar muy bien definida, pero al final quien toma las decisiones, ¿quién es?
la persona que ejecuta el proceso. Es más, pónganse a pensar lo siguiente. Ustedes van en un avión, ¿cierto? Y en ese momento hay tormenta, ¿cierto? Y resulta que en la tormenta hay turbulencia. ¿Les ha pasado eso? ¿Han sentido eso? Sí. Bueno, ok. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la torre de control le dice al piloto que tiene que hacer cierta maniobra? Y el piloto dice, oiga, pero no, eso no es lo que yo tengo que hacer. Porque él lo está viendo. La torre de control está a cientos de millas y él está ahí. ¿Será que él va a mirar el procedimiento estandarizado para valoración de riesgos? Es una decisión de segundos. ¿Qué va a determinar esa decisión? Las agallas que tenga, no más. Esas agallas son las que van a determinar cuál va a ser la decisión que va a tomar. Y puede que sea la correcta, puede que sea incorrecta, no lo sé. Pero en esos instantes es la percepción que yo tengo en ese momento lo que determina la decisión que tomo. Lo que hace la metodología de valoración de riesgos es darnos como ciertos lineamientos para ayudarnos a que entrenemos las agallas, de hecho, pero no son la panacea para poder tomar mejores decisiones. Por esa razón es que la norma no habla de involucrar o incorporar un concepto de gestión basada en riesgos, sino un pensamiento basado en riesgos. ¿Qué entienden ustedes por pensamiento? ¿Qué pasa? ¿Es algo que pasa? Sí, porque ¿Un pensamiento es algo que pasa? no hay idea, sí. Que se Ok. tiene. Bueno, una forma de verlo es que un pensamiento es algo que pasa, o sea que simplemente sucede. Otra forma de verlo, y yo prefiero pensarlo así, es que es cuando tengo una idea que yo decido controlar. A través de las emociones que manejo, es donde mi experiencia y mis emociones determinan el pensamiento que voy a tener. Y ese pensamiento determina la acción que voy a tomar. Si yo lo considero como algo que simplemente sucede, el efecto que va a presentarse es que voy a pensar que todo lo que sucede afuera me afecta y determina las decisiones que tomo. Y esa elección para mí no es tan adecuada porque sería una decisión no tan responsable en términos de los resultados que eso puede producir. Mientras que cuando yo tomo la elección de elegir lo que pienso y lo que siento y cómo actúo, probablemente soy más responsable de esos resultados. Entonces, cuando hablamos de pensamiento basado en riesgos, aquí lo que nos dice, bueno, la norma no lo dice de forma tan específica, eso ya uno lo sabe cuando investiga otras áreas. Pensamiento basado en riesgos significa aprender a tomar decisiones. Y tomar decisiones basadas en conocimiento, y conocimiento ojalá validado. Pero cuando no exista ese conocimiento, aprender a entrenar las agallas. Porque el 99% de las decisiones son agallas, no conocimiento técnico. ¿Sí? Entonces, ese punto es súper importante de desarrollar, que no lo dice la norma 32.000. Eso lo aprende uno es a través de conocer otras áreas, ¿sí? otras formas de aprendizaje. Pero sí es importantísimo utilizarlo acá. ¿Qué es una oportunidad? Como algo que se nos da para aprovecharla en su momento o en el futuro. Ok, vale. Piensen en la siguiente palabra: cáncer. ¿Qué te imaginas por cáncer? Enfermedad. Sí, enfermedad y muerte. Muerte sí. Problema. ¿Tú qué dices? Tristeza. Tristeza. ¿Alguien que dé otra palabra distinta? Enseñanza. Ok, ¿cómo? Enseñanza. Enseñanza. Ya tú lo estás viendo desde otro enfoque. La mayoría estamos acostumbrados a ver las cosas que suceden por la etiqueta que le ponemos. Y si a esa etiqueta le colocamos una emoción negativa, ¿qué va a suceder? Lo vemos como algo malo. Pero cuando empezamos a verlo como una oportunidad, como una enseñanza, como un resurgir, como un cambio de paradigma, ya la cosa empieza a cambiar. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que los eventos son neutros y que depende de cómo nosotros los percibamos, la manera como les demos la interpretación. Luego la interpretación es la que determina la forma como actuamos y los resultados que tenemos. Y resulta que en riesgos es la interpretación la que determina la manera como se abordan los riesgos. Por esa razón es importante quitar las etiquetas de las cosas y empezar a analizar cuál es la interpretación que le estamos dando a cada situación. La mayoría de veces cuando uno mira las valoraciones de riesgos en las empresas, lo que uno observa es que son casi siempre negativas. No sé si ustedes lo han observado. Se habla casi siempre de amenazas, de peligros, de fallas,
de problemas, de cosas negativas que pueden ocurrir De las oportunidades casi y nunca las pocas hacen oportunidades. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados para ver oportunidades en medio de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque estamos preprogramados a ver las cosas como malas antes que verlas como algo bueno, ¿no? Entonces, una enseñanza bien importante es quitarle las etiquetas a los eventos y empezar a determinar qué interpretación queremos darle a las cosas para que el resultado cambie. ¿Listo? Entonces, esto podemos, claro, estandarizarlo en una metodología de valoración de riesgos, está bien, pero más allá de la estandarización es cómo cambiamos el modelo mental de la persona para que vea más lo positivo que lo negativo. Por ejemplo, ¿cuál es la principal respuesta que tienen las personas cuando se les dice tienes una no conformidad? Se falló, se hizo algo mal. Se hizo algo mal, ¿cierto? Se ve como algo negativo. Pero ¿qué pasaría si lo vemos como, por ejemplo, los chinos hablan de las crisis? ¿Te has escuchado que el vocablo de crisis que utilizan los chinos es un momento de oportunidad? O sea, es un vocablo que traduce pasar por como una zona angosta y también oportunidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una no conformidad, ¿cierto? ¿Qué pasaría si le damos la vuelta y decimos que es una nueva oportunidad? Sería diferente. Probablemente la percepción cambiaría y probablemente la manera como abordamos la situación sea distinta. Es más, la corporalidad, la emocionalidad cambiaría, ¿sí o no? Y eso haría que probablemente el resultado pueda cambiar. Porque la mayoría tenemos un rechazo frente al no conforme, ¿cierto? Entonces, eso es también importante tenerlo presente. Bien, ¿quiénes de ustedes han escuchado hablar acerca del anexo SL? ¿Tú? Dinos qué es el anexo SL. Son los parámetros que se dan para la estructura, para los 10 capítulos que tienen las normas de sistemas de gestión, no solo de calidad, sino todas las, bueno, a excepción de la 13485, Sí, que tienen para la estructura en sus numerales. muy bien. Y que es para mayor fácil integrabilidad entre las normas. Entonces, como ya todas tienen Compatibilidad. la misma estructura, entonces es más Sí. fácil integrar. Exacto. Si el anexo SL es un apéndice que hace parte de un documento de directrices para normas sobre sistemas de gestión que nació en 2012 aproximadamente y que se utilizó como base para estructurar los 86 requisitos generales que se utilizan en todas las normas sobre sistemas de gestión. La norma 9001, así como las otras normas de gestión más comunes como 14001, 45001, 22301, entre otras, tienen ahora esta estructura, dentro de la cual capítulo 0 al capítulo 3 tienen requisitos generales, o bueno, habla de generalidades, ni siquiera requisitos generales, habla de generalidades como la introducción, el objeto y campo de aplicación, términos y definiciones, cosas de ese tipo, y ya del capítulo 4 en adelante se dan los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad. Dentro de la estructura global tenemos que en la planeación están requisitos como el contexto, como el liderazgo y como la planificación del sistema de gestión. En el hacer está el soporte y la operación, en el verificar está el tema de la evaluación del desempeño y en el actuar está el tema de la mejora. ¿Listo? A grandes rasgos, ¿qué vemos en el tema de contexto? Básicamente 4 cosas. Conocer la organización y su entorno, conocer las necesidades de las partes interesadas, determinar el alcance y la aplicabilidad del sistema de gestión, porque se supone que toda empresa debería cumplir con todos los requisitos, pero dependiendo de decisiones estratégicas puede adoptar o no adoptar ciertos numerales. Y también está el tema de los procesos que conforman el sistema de gestión, o sea, eso basado en el tema que vimos en su momento de gestión basada en procesos. En el tema de liderazgo hay 3 grandes elementos que son el compromiso de la alta dirección, la política y también la responsabilidad de funciones y niveles de autoridad entre las personas de la compañía o la entidad. En el tema de planificación hay 3 grandes elementos que son el abordaje de riesgos y oportunidades, todo lo que hablábamos ahorita acerca del tema, que pues para quienes no lo sepan fue lo que reemplazó las acciones preventivas, ¿no? Antiguamente se hablaba mucho de acciones preventivas y eso quedó abordado ahora en este numeral 6. También está el tema de los objetivos, el tema de la planificación para alcanzar objetivos y la planificación para poder abordar esos riesgos, las 2 cosas.
Y también está el tema de la planificación de los cambios. Esos son los puntos que aborda ese numeral. En el tema de soporte, ¿qué miramos? Hay en esencia 5 temas claves, que son el tema de los recursos, el tema de las competencias, la toma de conciencia, la comunicación y la información documentada. En el tema de operación, ese es el numeral más denso de todos porque tiene 7 requisitos grandes, que son el tema de planificación y control operacional, requisitos para productos y servicios, diseño y desarrollo de productos y servicios, control de procesos, productos y servicios contratados externamente, todo el tema de la producción y provisión de servicios, la liberación de productos y servicios y el control de salidas no conformes. Todo el tema de la cadena de valor, digámoslo así. Aquí tenemos 3 grandes temas que son seguimiento y medición, análisis y evaluación del desempeño, bueno, de hecho son 4, auditorías internas y revisión por la dirección. Y aquí es donde ya quedó el tema de las correcciones y las acciones correctivas. ¿Listo? Este ciclo es el que la norma menciona como requisito. Sin embargo, a mi juicio personal y lo que creo compartimos en el equipo, no es la forma más adecuada para implementar un sistema de gestión. ¿Sí? ¿Cómo sugerimos nosotros implementar un sistema de gestión de calidad? Ahí es donde vienen las fases del proyecto de implementación. A nuestra manera de verlo, y repito, no es una obligación ni está estandarizado, o sea, no es una metodología obligatoria, pero sí es recomendada. Primero hay que definir la estrategia. ¿Se acuerdan ustedes hace un momento que hablábamos acerca del tema del mercado? Yo debería primero tener claridad acerca de cómo está el mercado, por un lado, tener claridad de cómo me estoy desenvolviendo en ese mercado y tener claridad también acerca de quiénes más ofrecen cosas similares y en qué me diferencio yo de esas organizaciones o entidades. ¿Listo? Por un lado. Por el otro lado, debería tener claridad de cuáles son mis capacidades distintivas, mis recursos diferentes, mis habilidades, lo que me hace diferente. ¿Listo? Y luego confrontar esos dos elementos, eso que sucede afuera y lo que yo tengo adentro, ahí sí establecer la estrategia. ¿Listo? Pregunta, para ustedes, ¿qué es una estrategia? Como la forma de llegar al objetivo. La forma de llegar al objetivo. ¿Y cuál sería el objetivo? Viéndolo desde este enfoque, ¿cuál creen ustedes que sería el objetivo? Brindar servicios de alta calidad. Puede que sí, puede que no. Es que miren, normalmente pensamos que como hablamos de un sistema de gestión de calidad, entonces vamos a hablar de un servicio de alta calidad. Y eso no es necesariamente cierto. Depende de cuál sea la estrategia. Depende de en qué quiero ser distinto. Y depende de lo que quiero lograr. Yo diría más bien que el objetivo está íntimamente ligado a lo que la organización describe en su visión de negocio, o de compañía, o de entidad, y lo que establezca en algo que se conoce como mega. Bueno, esa es una forma de expresarlo. Pero más allá de eso, cuando hablamos de una mega es un objetivo concreto que yo quiero lograr y que mediría el impacto de la organización de una forma espectacular. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de esa mega de 1 millón de barriles ambientalmente producidos por día. ¿Quién tiene esa meta? ¿Recuerdan eso? Ecopetrol. Esa era la mega de Ecopetrol hasta hace unos años. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. Pero si fuéramos a hacer un poquito más gerenciales, la visión podría describir el resultado que la compañía quiere lograr de una forma muy precisa. ¿Listo? Ahora, pilas, una cosa que me encuentro muy frecuentemente en las empresas es que no siempre la gente tiene claridad de la visión de la organización. Y otra todavía mucho más común es que la visión de las personas a nivel individual no está alineada a la visión del negocio. Entonces hay un problema grave. Porque si yo no tengo claro cuál es mi visión en la compañía, o en mi vida siquiera, yo cómo sé que le voy a contribuir al éxito de la organización. Es muy complicado. Muy poco probable que suceda. Porque no hay sinergia. Y porque no hay conexión. ¿Cierto? Entonces es como la empresa vibrando en una emisora, 97.9, y la persona vibrando en otra emisora, 89.9. No va a conectar por ninguna parte. Entonces es súper importante que la visión esté alineada de la organización y de la persona hacia la organización. ¿Listo? De ahí es que se define ese objetivo macro. Y de ese objetivo macro es que establecemos la estrategia. Entonces tú dices,
un producto de más calidad? Puede que sí, pero puede que no, porque puede haber orientación hacia producto de calidad, puede haber orientación hacia un servicio diferente, puede haber orientación hacia un costo mucho más eficiente o un precio más bajo, puede haber orientación hacia una mejor experiencia para el cliente, no experiencia de la empresa, experiencia para el cliente. Puede haber orientación hacia la innovación, a ser los primeros, los pioneros. En fin, puede haber diferentes orientaciones, no necesariamente mayor o mejor calidad de producto. Porque es que el concepto de calidad, primero, es relativo. Y segundo, depende de contra qué se le contraste. Por ejemplo, uno podría decir que los productos de la antigua cadena de almacenes TIA eran malos. Depende de contra qué los esté comparando, ¿sí? Entonces el concepto de calidad es muy relativo. ¿Listo? Entonces, a partir de la visión, yo establezco cuál es la estrategia que debería seguir como empresa o entidad. Aquí debería comenzar todo el tema. ¿Listo? Y con base en la estrategia, ahí sí digo cuál es mi promesa de valor diferencial. Esto es clave de definir. ¿Cuál es la promesa de valor diferencial? Ahorita lo dijimos. Así que lo de la capacidad, o sea, más allá de la capacidad que yo tengo como empresa para la parte interesada. Ok, o sea, es cómo yo pongo al servicio del grupo de interés las capacidades distintivas que he desarrollado. ¿Sí? Entonces, esa promesa de valor diferencial es importante identificarla y potenciarla, ¿no? Porque a partir de aquí es que se operativaliza la estrategia, ¿sí o no? O sea, yo no puedo decirle al cliente que le voy a prestar un mejor servicio si no he desarrollado servicio al interior de la organización. Yo no puedo decir que voy a tener un servicio más cálido si la gente no es cálida, si no ha desarrollado la calidez dentro de su forma de ser y de actuar. No sería coherente. Entonces siempre definimos la promesa de valor para poder establecer la estrategia para apuntarle a la visión del negocio. Aquí es donde nace una parte del sistema. La otra parte tiene que ver con el planificar la estrategia. Y esa planificación se desarrolla cuando hablábamos ahorita del mapa estratégico, ¿no? O sea, si yo quiero aterrizar esa estrategia hacia la operación, tengo que definir una planeación. Y dentro de esa planeación yo puedo utilizar herramientas como un mapa estratégico, como un tablero de mando integral, entre otros, para poder sincronizar a largo y corto plazo lo que voy a hacer como compañía. Y de ahí salen una cosa que se llaman proyectos estratégicos. Y esos proyectos estratégicos podrían incluir la implementación de un sistema de calidad, por ejemplo, bajo la norma 9001. O puede que no, depende. ¿Por qué depende? Porque a veces la certificación es un camino, a veces no. A veces utilizar 9001 es una forma, a veces no. Si yo no sé de cómo está estructurada la estrategia del negocio o de la entidad, el sistema de gestión puede ser que cumpla los requisitos, pero tal vez no aporte valor hacia los resultados que persigue la alta dirección. Después de que he planificado la estrategia, hay que comunicarla. Aquí es donde empezamos a hablar acerca de, bueno, no es que empecemos a hablar ahí, ya debemos haber hablado de cultura, pero aquí es donde se va a empezar a trabajar esa cultura. Un aspecto que no les conté en el tema de la definición de la estrategia es que por acá adentro, aquí era lo externo, aquí era lo interno, en la parte interna yo tengo que tener muy claro cómo está la cultura de la organización y empezar a establecer, primero, qué valores quiero desarrollar en la gente y segundo, qué tanto las personas los comparten, porque lo contrario va a ser muy difícil. Valores determina el grado de conexión con esa estrategia y con esta conexión. Si los valores no están unificados, la gente no le va a dar valor a la estrategia y no le va a dar valor a la visión. ¿Por qué? ¿Qué entienden ustedes por valores? Es como eso que hay dentro de cada uno para hacer las cosas bien. Ok, o sea, algo como ético. Sí. Bueno, resulta que no. Entonces está hablando ya de ética y moral, eso es otra cosa distinta. Valores es aquello que más es importante para mí. ¿Listo? Que puede ser algo ético como puede que no. Por ejemplo, para mí puede ser muy importante ser libre, sentirme libre. Para otra persona puede ser totalmente importante sentirse como una persona que explora, que aprende, que conoce cosas nuevas, diferentes. Para él eso es su principal valor. ¿Sí? Entonces los valores es aquello que más deseamos y aquello que más esperamos en la vida, ¿de acuerdo? Que puede ser algo ético como puede que no.
Si la persona no ve como importante lograr esta visión, no va a ser su principal valor, por lo tanto no lo va a compartir. Por lo tanto, su prioridad no va a ser esa. Y cuando vayamos a decirle, ven, tú vas a participar en el equipo de desarrollo del proceso de compras, como uno de lo más importante, ¿qué creen que suceda? Bueno, por los laditos, cuando tenga tiempo, ahí miramos. Entonces ahí el compromiso se reduce. Y si no hay compromiso, de ahí en adelante empiezan a suceder cosas no tan positivas para el sistema. ¿Listo? Bueno, entonces la estrategia implica hablar también de cultura y valores. Porque aquí es donde se va a comunicar. Y cuando yo la comunico, tengo que tener un argumento que convenza. Y si ese valor no está alineado, el argumento no convence. Yo le podría decir a la persona que mira, que esto es lo más bacano, que esto es lo más cool, pero si no es lo más importante para esa persona, no hace clic. Y al no hacer clic, la estrategia no se aterriza. Y cuando no se aterriza, ¿qué sucede? Muy bonito en el papel y en la práctica no funciona. Primero hay que hacer clic emocionalmente y luego hay que explicar las razones. O sea, no se explica técnicamente, se explica emocionalmente primero, para que la gente pueda comprender por qué le conviene desde las agallas, ¿sí? Para que se convenza, si no, no hay convencimiento. Y ahí es muy difícil que una estrategia funcione. Entonces, en esa parte de la comunicación hay que aprender a ser buenos comunicadores. Entonces, casi siempre cuando hablamos de comunicar, pensamos en información y formación. ¿Y en dónde queda la transformación? Es que ahí es donde está el punto. Yo puedo informar la estrategia, la publiqué, bacano. Puedo hacer la capacitación a las personas, paso 1, paso 2 y paso 3 de la estrategia, listo, y así hice la evaluación porque los estoy formando. Pero yo, ¿cómo sé que hay transformación? Es muy complicado. Bueno, realmente no es que sea tan complicado, pero ese es un punto que hay que tener presente. ¿Cómo logro transformación de las personas? Sensibilizaciones, por ahí arranca, listo. ¿Qué más? Concientizarlas ya después. Bueno, ahí sí no. Tú no concientizas a nadie, ni motivas a nadie. Tú le das información a la persona y a través de influencia y persuasión le ayudas a ver cómo eso se asocia a lo que esa persona desea. Ya de ahí en adelante, cada quien toma su decisión de tomar conciencia y de tomar responsabilidad sobre los resultados que obtiene. Entonces ahí viene un punto muy importante. La transformación no la hace la empresa, la hace la persona. ¿Cuándo la persona se transforma? Cuando elige hacerlo. ¿Y cuando elige hacerlo? Cuando la idea hace clic emocionalmente, no técnicamente. Entonces ahí también tenemos que tener algunas cositas, algunas características, un poquito de psicólogo, un poquito de motivador, un poquito de persuador, ¿cierto? Para poder encontrar el punto que permita inspirar a las personas de por qué eso es importante. Entonces hay un tip bien importante que valdría la pena que ustedes investigaran, porque aquí no lo vamos a poder ver a fondo. Ikigai. ¿Lo han escuchado? No. Ikigai. Ese es el término japonés que se utiliza para hablar acerca de el propósito de tu vida. Cuando una persona encuentra su propósito y por cuestiones del azar, porque no siempre se da de forma programada, y aclaro ese concepto, no siempre la persona llega al trabajo porque sea parte de su propósito. Sí, de hecho el 80% no es así. Diría que el 90% no es así. Sino casi siempre la gente llega al trabajo por necesidad, por dinero, más no porque sea parte de su expresión de propósito. Pero si de mera casualidad el trabajo conecta con los valores de la persona y los valores conectan con la visión, eureka, tenemos un apóstol. Entonces, si yo me doy cuenta de que el propósito de esa persona no está alineado con lo que la organización desea, bien ido. Busca tu propósito en otro lugar para que seas feliz. Literal. Y eso en muchos sistemas de gestión no se tiene en cuenta. Y por eso es que ustedes, yo creo que les ha pasado. ¿Por qué me toca tener este proceso en donde la gente no apoya? ¿Por qué me toca? ¿Sí lo han escuchado? ¿Se les hace conocido? Bueno, es por eso.
Porque muchas veces la gente no está en el trabajo por deseo, sino por necesidad. No está por propósito, sino porque piensa o cree que le tocó estar ahí, porque esa era la opción que tenía. Bueno, estoy hablando de un caso ya muy crítico. Hay personas que sí les gusta, pero de pronto no es por ahí por donde quieren profundizar o enfocarse y demás. Esto ayuda a clarificar mucho qué tanto la persona le puede aportar al proyecto. ¿Listo? ¿Hay un libro al respecto? Sí, hay varios. Varios. Hay uno que se llama El método Ikigai, de Francesc Marcellus. Hay otro libro que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que también es supremamente profundo, ¿sí? Porque él encontró ese propósito pues estando en un campo de concentración nazi. Es la peor forma de encontrar propósito, ¿no? Pero él lo hizo así, y él creó la logoterapia. Bueno, hay muchos libros que hablan de este tema. Ese referente los pueden consultar para entender un poquito más del tema, y en las conversaciones con las personas hablar un poco de eso, porque eso construye. Construye mucho a la gente y aporta mucho valor. ¿Listo? Entonces, eso al momento de comunicar la estrategia es súper clave. Y después si viene la planificación de los procesos. Aquí es donde comienza todo lo que la norma menciona en sus famosos requisitos. O sea, todo eso el capítulo 4 en cuanto a procesos comienza acá. Todo el tema de abordaje de riesgos y oportunidades del proceso se hace acá. Hay otra parte de riesgos y oportunidades que se define aquí arriba, porque cuando arriba hacemos el análisis del contexto, tenemos que entender el contexto externo, lo cual implica entender oportunidades y amenazas del entorno. ¿Listo? Pero ya la parte de procesos operativos se define aquí. ¿Listo? O sea, todo eso que vimos del capítulo 4, el capítulo 6, el capítulo 7 y 8 se define aquí. Aquí también podemos hacer unas cositas del capítulo 5 y del capítulo 7, lo que tiene que ver con liderazgo, lo que tiene que ver con compromiso, con el tema de conciencia, se puede hacer acá. Y ya la ejecución es que la gente ponga a funcionar el sistema, pero por convicción, claro, porque tocó. Pero casi siempre es porque toca. Sí, porque no se encuentra una razón. O sea, cuando la persona no encuentra un propósito con lo que hace, lo hace porque toca, que es, eso se le llama andar en piloto automático. Y eso es lo que nos sale también. ¿Sí llega? Y eso es lo que nos sale también. Sí, no sale tan bien como lo quisiera. Bueno, después de eso viene el tema de la evaluación de la estrategia y la adaptación de la estrategia. Aquí muchos utilizarán revisión por la dirección, auditorías internas y también indicadores o metodologías estadísticas para recolección de datos. El punto que es también importantísimo es analizar primero qué tanto la estrategia nos está acercando acá. Porque repito, la estrategia puede ser técnicamente correcta, pero en términos de resultado no aportar valor. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Al efectuar una revisión por la dirección puede suceder que yo vea que el sistema cumple requisitos, pero cuando miremos los estados financieros, cuando miremos el PIG, cuando miremos el efecto sobre el mercado, probablemente no. Entonces, exacto, el posicionamiento, la participación en el mercado, la referenciación, qué tanto los clientes me están percibiendo como una mejor opción, ¿sí? Qué tanto hay fidelización, tal vez por ese lado no. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a analizar si la estrategia es la adecuada o hay necesidad de adaptarla y cambiar, ¿sí? Entonces este es el método que nosotros proponemos utilizar para la implementación de un sistema. No lo que típicamente se hace, porque por lo general, como les comento, esa parte de acá comienza probablemente estandarizando un error. ¿Listo? ¿Cómo hago para poder generar una mayor influencia sobre otras personas? Porque es que ¿quiénes de ustedes vinieron por la invitación que se hizo por redes sociales? Si ustedes recuerdan el video, el video de presentación, una de las cosas que preguntábamos ayer era: ¿yo cómo hago para manejar a las personas que normalmente son detractores en la implementación o el mantenimiento de la mejora de un sistema? ¿Sí? Entonces, hay un libro muy interesante que lo leí hace poco y me llamó muchísimo la atención el mensaje que traía. El libro se llama El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Leanlo, es excelente. Y de allí hace referencia a 4 cosas súper interesantes que ustedes les pueden aplicar de forma muy, muy práctica. Primera recomendación que daba Robin Sharma en el libro. El libro es más como una fábula,
¿cierto? Pero esa fábula es muy práctica en términos de qué podemos aplicar en el día a día. Lo primero, la mayoría de las personas piensa que para poder liderar necesita un cargo, y resulta que no. El liderazgo es más un comportamiento, un conjunto de actitudes, un conjunto de aptitudes desarrolladas que un cargo o que un rol establecido en la organización. Por ejemplo, el jefe, el coordinador, el director. Hay muchas personas que si no tienen este perfil, piensan que de pronto no tienen capacidad para influir. Entonces hay más como un sentimiento de preocupación que un sentimiento de acción. Segundo, las épocas turbulentas son las mejores oportunidades para crear liderazgo y producir cambio. Entonces, cuando la situación esté más compleja, más difícil, ahí es cuando más podemos desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Es como un marinero, ¿no? ¿Será que un marinero se desarrolla en aguas calmas? Necesita ir a la zona donde está la emoción para poder desarrollar su habilidad, ¿no? Es lo mismo que cuando uno pasa por un proceso de entrenamiento y ya ha desarrollado cierta habilidad para llevar a cabo esa tarea, ya ese momento, cuando ya ha superado esa capacidad, necesita ir más arriba, buscar algo mucho más agresivo, algo que le genere reto, porque el reto es lo que le produce crecimiento. Entonces, asimismo, cuando hayan esas dificultades, en vez de empezar a ver lo negativo, empecemos a verlo como una oportunidad para poder exaltar nuestras mejores habilidades. Hay muchas personas cuando hacemos implementaciones que nos dicen, no, es que mi jefe no ayuda, es que el área de tal no ayuda, es que si yo tuviera el apoyo de tal entonces podría hacer más. Bueno, eso puede ser una forma de verlo, la forma negativa. Pero ¿qué pasaría si eso lo vemos más bien como una oportunidad para crecer y para generar mayores capacidades y para poder producir mejores resultados? Si la percepción cambia, la interpretación cambia, la acción cambia. ¿Listo? Ahora, hay otras dos cosas importantísimas que hay que desarrollar. Es, entre más fortalezcas tus relaciones, mejor líder vas a ser. Cuando hablo de fortalecer las relaciones, ¿a qué me refiero? No me refiero a tener una mejor personalidad o a tener una mejor capacidad para caerle bien a las personas, porque eso sería algo hueco, eso no sería transparente. Cuando hablo de tener mejores relaciones o relaciones más profundas, significa que desarrolle mis capacidades para interactuar con otros. ¿Cuáles son esas capacidades que me ayudan a interactuar mejor con otras personas? Por ejemplo, la sinergia. Cuando dijimos ahorita de la sinergia, eso es un resultado. ¿Un resultado de qué? De trabajar mejor en equipo. ¿Listo? ¿Cómo hago yo para poder trabajar mejor en equipo? Para poder lograr trabajar en equipo mejor, tengo que aprender a manejar mejor el conflicto. Aprender a mejorar mi capacidad de comunicación. Hay un libro muy importante que les sugiero que lean. ¿Ya leyeron los 4 acuerdos? Si ya leyeron los 4 acuerdos, lean el 5.º acuerdo. Porque el 5.º acuerdo es el que completa toda la filosofía tolteca de la cual se habla en los 4 acuerdos. Y en los 4 acuerdos se habla mucho acerca de cómo mejorar la comunicación con otras personas después de un proceso de desarrollo personal interno, ¿no? Pero eso es súper importante. Entonces está, nuevamente, sinergia, trabajo en equipo, aprender a manejar conflictos, aprender a negociar. Esta pregunta la hago muy frecuentemente, pero la voy a repetir. Levanten la mano, ¿quién de ustedes les gusta vender? Bueno, ahí yace una de las razones por las cuales muchas veces no generamos resultados de impacto, porque no nos gusta vender. ¿Por qué? ¿Qué percibes tú con respecto a la venta? La oferta de un producto. Pero, ¿a ti te gusta vender? A veces sí. Pues, Ok, es un listo. trabajo en ventas, sí. Listo. ¿Y cuál es la razón por la cual no en el 100%? Porque dices a veces sí. Pues dependiendo de la posición en la que me desarrollo. Tuve una posición en la que me tocaba vender y luego ya me cambiaron completamente. Entonces, en su momento sí, en la otra no tenía tanto acceso a eso. Ok. ¿Y a ti te gusta vender? ¿Por qué no? Porque yo no puedo vender algo que no me convenza a mí. O sea, si yo ok. tengo algo que me gusta, yo lo ofrezco, o sea, Ok. pero si es algo, no puedo vender algo que no me gusta, entonces por eso no me gustan las ventas. Bueno, es que típicamente hablamos de
¿Qué quieres Sí, decir? creo que entendimos mal el concepto. Una cosa es el vender ventas, artículos, estar eso. Ok. Otra cosa es todos los días yo me estoy vendiendo dentro de mi Ok. trabajo, dentro de mi rol, dentro de una compañía. Sí. En cualquier cargo que uno desempeñe, me estoy vendiendo. Estoy vendiendo mi gestión, mi trabajo en la empresa. Uno, Ok. digamos, por ejemplo, en mi cargo de recursos humanos, yo todos los días tengo que entrar a negociar, todos los días tengo que Claro. entrar a conciliar, todos los días tengo que entrar a escuchar, tener empatía con la gente, y eso es vender. Eso es vender. Lo que pasa es que tenemos el concepto de que vender está ligado a un artículo. Entonces te vendo este marcador. Y eso no siempre es así. O sea, de hecho la venta yo la asocio más es a servir. Servicios. Es más a aportar valor. Es más a ayudar. ¿Sí? Esa es mi percepción con respecto a las ventas. Claro, la mayoría no le gusta la venta porque está ligado a cuando voy a convencer a alguien de que haga algo que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien ha tratado de convencerme a mí de algo que no me gusta y me ha querido meter por los ojos algo que no quiero. Eso pasa muy frecuentemente, ¿cierto? Sin embargo, ese concepto es por allá ochentero, lobo de Wall Street, ¿sí? No, eso ya está cambiando, señoras y señores. Eso ya no es tan así. Cuando hablamos de vender es un acto humano de servicio, ¿sí? En donde yo detecto que alguien requiere algo para poder mejorar su estadio actual y yo puedo darle eso que necesita. Yo puedo aportarle valor a esa persona. Que sea un artículo o un servicio, esa será la forma como se materialice. Pero la esencia es cómo puedo ayudar a otra persona, ¿sí? Entonces, si ese concepto cambia, cuando empiece a tratar de efectuar una negociación, va a ser más sencillo. Porque no lo veo como me van a vender algo. Ya a la gente, o sea, el cerebro odia que le vendan, pero le encanta comprar ideas o conceptos. Entonces, todo el tiempo, como tú bien lo dijiste, estamos vendiendo una idea o un concepto. Entonces, a mi juicio, mi manera de ver, vender es totalmente positivo. ¿Listo? Entonces, la venta es una forma de manifestar influencia, persuasión, aporte, valor, servicio a otros. Entonces, a mi juicio es totalmente positivo. ¿Listo? Otra cosa importantísima por desarrollar, la capacidad de escuchar y la empatía. La empatía es súper importante, el aprender a entender a otras personas. Que sea fácil o difícil, eso es otro rollo, pero es totalmente importante y hay que trabajar en ello. Yo todos los días estoy haciendo rutinas para aprender a manejar mis emociones, para entender mejor a los otros. Porque normalmente cuando tenemos una conversación, primero entra por allá la vieja loca de la casa a decirnos cuentos aquí en la cabeza y después escuchamos. Mala cosa. Entonces la empatía se logra cuando hemos hecho un trabajo interno. Ahí es donde viene este punto. Para ser un gran líder, primero hay que ser una gran persona. Y el ser gran persona implica desarrollar ciertos hábitos. Autoconciencia, autorregulación emocional, automotivación, hábitos, proactividad, la capacidad de manejar nuestras prioridades en el tiempo, establecer propósito. Ese tipo de cosas son determinantes. En la medida que yo crezco internamente, automáticamente se genera un impacto hacia otros. Empiezo a generar influencia sobre otros. Y cuando logro generar mayor influencia de manera natural, por carácter más no por personalidad, ¿qué entiende por carácter? Exacto. Aquí, una persona de carácter fuerte es la malgeniada. Cuando se habla de una persona de carácter fuerte en Japón, se dice que es la persona que tiene la capacidad para manejar sus emociones. Carácter es la capacidad para manejar nuestras emociones y no permitir que nuestras emociones nos dominen. ¿Sí? Entonces hay que desarrollar carácter, más no tanto personalidad. O sea, la personalidad es como esa máscara que nos colocamos frente a los demás, que no es que esté mal, simplemente es una forma como socializamos y ya. Carácter es cómo interiorizamos y desarrollamos nuestro ser interior. ¿Listo? O sea, es un tema mucho más profundo. Pero bueno, el punto es desarrollarnos internamente para poder fortalecer nuestras habilidades con otros, para poder generar influencia hacia los demás y producir mayor impacto.